Ahí sí, que se había ido el audio. Bueno, aquí estamos nuevamente con el audio. Y bueno, en Apocalipsis 22 leíamos en el versículo 12 que Jesucristo vendría, cuando Él venga, vendrá a recompensar a cada uno según fuere su obra. Y esa recompensa está relacionada, ¿con qué está relacionada? Con que se guarde los mandamientos. Es por eso que, gracias hermano Luis, es por eso que ayer leíamos en Malaquías, capítulo 4, que nos decía que debíamos temer a Dios y que cuando Cristo viniese, iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser un día como horno, un día ardiente, como un horno. Entonces, ¿quiénes van a sufrir el fuego consumidor? ¿Y quiénes van a vivir en medio del fuego consumidor? Salmos dice, ¿quiénes habitarán en medio del fuego consumidor? Los limpios de corazón, los que no han puesto sus ojos para mirar el mal. Eso lo contamos en Salmos. ¿Quiénes van a vivir en medio del fuego consumidor? Lo podemos buscar acá, lo podemos buscar aquí. Voy a ir por partes, yo voy a tratar de hacerle este estudio no según lo hemos aprendido entre los adventistas, sino que lo vamos a hacer para que los hermanos que no son adventistas lo entiendan. ¿Ya? Porque cuando nosotros lo enseñamos, como lo han enseñado los teólogos adventistas, la gente se pierde, porque nos han enseñado en forma muy teológica y muy poco comprensible. Entonces vamos a buscar entenderlo de otra manera. Entonces yo les comentaba que hay un versículo que dice, ¿quién habitará en medio del fuego eterno? Vamos a buscarlo, eso está en el libro de Salmos. Y eso, perdón, a ver, déjenme, ya, aquí mire, ponte tú en Isaías 34:14, el texto está en Salmos, yo conozco un texto que está en Salmos, pero aquí aparece también un texto parecido en Isaías 34:14. Isaías 33:14. Yo dije 34:14, es 33:14. Isaías capítulo 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión. Repito, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Salmos. Y en ese libro, que no recuerdo ahora el texto puntualmente, dice que los que habitan en medio del fuego son aquellos que son limpios de corazón y que no han dado sus ojos para mirar el mal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en el Salmo 50, en el Salmo capítulo 50, nos muestra lo siguiente y nos habla de un juicio. En el Apocalipsis 22:14, si ustedes siguen, el versículo 14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, no todas las personas que sean partícipes de una iglesia o de una denominación van a ser salvas. Eso es una mentira que los pastores enseñan para que la gente no se vaya y con ello no se vayan los diezmos. Pero miren lo que ocurre acá en Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Dice allí, Salmo 50, versículos 1 al 5. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces, cuando Cristo venga, dirá a sus ángeles, como dice el versículo 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué es el pacto?
Ayer lo vimos, el pacto consiste en guardar la ley, pero poniéndola en el corazón, a través del Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mis leyes en sus corazones y a sus entrañas las escribiré. De manera que quebrantar la ley es estar fuera de pacto. ¿Y a quién viene a buscar Cristo? A los que estén dentro de su pacto, a los que guarden sus mandamientos. Por eso en Apocalipsis 22, versículo 14, nos decía, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La nueva Jerusalén que está en el cielo, Sion. Nadie en pecado va a entrar al cielo. Ahora, si ustedes van al siguiente texto, en Malaquías capítulo 4. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Dice allí el profeta. Dice, Malaquías capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Dice allí, he aquí viene el día, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Entonces vemos que la Biblia concuerda. Pedro, dice que viene un diluvio de fuego, que la tierra está reservada para el fuego que va a quemar los elementos. Eso lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. También encontramos en Apocalipsis que nos habla de ese fuego. También nos hablaba Isaías y Salmos, que viene un fuego. Entonces Dios en Génesis prometía que la tierra ya no iba a ser destruida por agua, sino por fuego. ¿Perfecto? Entonces, ahora, en Salmos nos decía que cuando Cristo viniese, iba a venir a su alrededor, ¿qué cosa? Tempestad y llamas de fuego. Y acá en Malaquías nos está diciendo que cuando Cristo venga, va a ser el día ardiente como un horno. Y que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán cenizas, serán estopa. Y esto contradice las ideas del catolicismo y de las iglesias protestantes que hoy confiesan o profesan el universalismo. ¿Qué quiere decir? Que todos los miembros de iglesia van a ser salvos. Y eso es un error. Yo hoy día no voy a hacer el tema muy detallado. Vamos a seguir estudiando. Si desean, hermana Daisy, podemos seguir mañana, porque como ayer yo le fallé en la noche, podemos seguir mañana, porque me siento un poquito todavía indispuesto en mi estómago. Pero voy a tratar de dejarles expuesto que la iglesia en sí es juzgada. Y mañana, si pueden estudiar conmigo, o ya cuando corresponda nuevamente los días que vamos a continuar estudiando, los lunes, martes y miércoles, si no pueden mañana, vamos a entrarnos a entender en qué parte de la Biblia está el juicio investigador. Pero hoy, hermano, ¿sí? ¿La noche? Sí, también. ¿La noche, hermano? Bueno, en la noche continuamos con el tema, no hay problema. Y lo vuelvo a hacer otro video. ¿Ya no hay problema? Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar, así a ver si en la noche ya me mejoro. Yo creo que sí. Me voy a mantener en ayuna para no seguir perjudicando mi estómago. Bueno, en Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Si yo tengo la idea de que todos los miembros de una iglesia son salvos por ir a la iglesia, entonces, ¿qué hacemos con Judas? ¿Qué hacemos con el rey Saúl? ¿Qué hacemos con Caín? ¿Qué hacemos con Balaam? ¿Qué hacemos con el Papa? El gran asesino, el gran inquisidor. Son hombres que han salido o han pertenecido a la iglesia, al pueblo de Dios, pero que no fueron justos, no fueron santos, no obedecieron a Dios. ¿Y qué les pasó? Se perdieron. ¿Judas se perdió o no se perdió? Claro que sí. Y era de los primeros miembros de la iglesia cristiana, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Entonces, esta idea que nos han metido ahora modernamente, en el siglo XXI, de que todos los miembros de la iglesia son salvos,
Es la misma falsedad que le han metido a los pentecostales del rapto secreto. Y lo mismo la falsedad que le han metido a los adventistas de hoy en día, en que se les enseña que todos van a ser parte de los 144.000 para no sufrir muerte o persecución. ¿Por qué? Porque las iglesias le están predicando a personas no convertidas, a personas que viven en el pecado, a personas que viven en las ciudades, a personas mundanas, que buscan a Dios solamente el fin de semana. Es por eso que si hacemos estudios, hoy no nos acompaña, o nos acompaña muy poca gente. ¿Por qué? Porque el cristiano y el adventista hoy está absorto, hasta ahora, de estar trabajando en una oficina. No está buscando su salvación, sino que está buscando dinero y cómo llenar las arcas de su cuenta corriente. Quizás está pensando en la próxima Navidad o en el verano que se acerca, a dónde va a ir a veranear, pero no está pensando que Cristo ya viene y que la marca a la vista está a la vuelta. Entonces, no son adventistas, no son cristianos. Están haciendo de la tierra su hogar, cuando nosotros los cristianos somos meros, como dice la Escritura, caminantes en esta tierra. No pertenecemos a esta tierra, nuestro hogar está en el cielo. Entonces, si yo aquí en la tierra estoy mirando la sociedad y estoy mirando cómo poder ganar dinero y vivir más cómodamente en la sociedad, entonces no soy adventista, no estoy esperando su venida. He hecho de esta tierra mi confort y mi hogar. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar con esta tierra? Va a ser destruida. ¿Qué dice el versículo 2 de Malaquías 4? Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ayer veíamos que temer a Dios es guardar sus mandamientos, obedecerle. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y cuál es la maldición? La muerte. ¿Y por qué hay muerte? Porque la muerte es la paga del pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Y qué me dice el versículo 4? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces los cristianos están aboliendo la ley de Dios que fue dada en el Sinaí a Moisés, pero el profeta Malaquías me está diciendo que cuando Cristo venga, yo tengo que acordarme ¿de qué? De la ley de Moisés. ¿Y por qué Dios me está diciendo, te has de acordar de la ley de Moisés cuando Cristo venga? Porque como Dios todo lo sabe, sabe que el hombre y que su pueblo ha olvidado su ley. Y es por eso que te dice, acordaos de la ley de Moisés. ¿Cuándo? En la segunda venida. Cuando venga Cristo y ese día sea ardiente como un horno. Eso mismo lo encontramos ustedes, este día ardiente, lo encontramos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Yo les dije que era el 2, pero es el capítulo 3. Dice allí desde el versículo 8 al versículo 12. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Mas, amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué nos dice Pedro? Que debemos vivir en santidad y en forma piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Entonces, hemos comprendido que la tierra va a ser juzgada y sometida a un juicio. Los juicios, para aquellos que hemos participado en juicios, ya entendemos que está comprendido de 3 procesos. El primer proceso de un juicio, de todo juicio, es el proceso de investigación. Luego viene un proceso en que se dirime y se da la resolución de dicha investigación. Y finalmente viene el proceso de ejecución de dicho juicio, en que se pone en acción lo que se ha dirimido, lo que se ha investigado. Se da la sentencia y se coloca por obra o práctica la sentencia. Nosotros los adventistas profesamos que el juicio investigador, la investigación comenzó en 1844, pero la finalización de dicho juicio se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, cuando Él separe al trigo de la cizaña, a los cabritos de los corderitos. Entonces, esa separación se va a producir dentro de la iglesia. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 22. Miren, Mateo capítulo 22. Vamos a Mateo capítulo 22. Dice allí, Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas para su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron venir? Porque estaban en las cosas del mundo. Miembros de iglesia que fueron llamados para consagrarse al Señor y no quisieron venir, porque prefirieron sus trabajos mundanales, prefirieron su vida en el mundo y no venir a Dios para prepararse para las bodas. Envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. Y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. ¿Qué es esto? Esta es la destrucción de Jerusalén y de la nación judía en el año 70 a través de los romanos y del general Tito, donde fue destruido el templo de Jerusalén. Eso lo encontramos en Mateo 24. ¿Por qué fueron destruidos? Porque no oyeron la invitación de Dios a las bodas que le envió a través de los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Entonces, Dios constantemente mandó a sus siervos para invitar al pueblo de Israel y al pueblo judío a santificarse y a volver a la palabra y a los mandamientos de Dios. Pero como lo tuvieron en poco y prefirieron seguir en sus trabajos mundanales, empezaron a perseguir a aquellos que les molestaban, que eran los profetas, y ¿qué hicieron? Los mataron y los persiguieron. ¿Qué hizo el rey al ver la actitud de la iglesia? Los destruyó y puso fuego a su ciudad y les destruyó el templo y su sistema. Por lo tanto, Dios es algo serio y no hay que tomarlo en forma baladí o superficial. Nos está mostrando que Dios no toleró la apostasía del antiguo Israel, de manera que tampoco va a tolerar la apostasía del nuevo Israel, del Israel cristiano. Si no toleró a los israelitas genéticos, a los israelitas de sangre, a los hijos de Abraham sanguíneamente, mucho menos va a tolerar a los que no tienen la sangre de Abraham, sino que simplemente han creído en Cristo y se han adherido al pueblo cristiano sin ser naturales. Y eso lo dice Pablo en Romanos. En Romanos, Pablo nos advierte que si no perdonó a los judíos y a los israelitas, los cristianos tenemos que tener muchísimo más cuidado. Porque nosotros no somos hijos de Abraham literalmente. No hay sangre de él en nosotros. O en muchos quizás. Otros sí, pero eso no lo sabemos y no es importante tampoco. Lo importante es que guardemos sus mandamientos. No el ADN que tengamos, ni el idioma que hablemos. Ahora, dice el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, trigo y cizaña. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fíjense ahora el versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, todos nosotros, cuando fuimos llamados por Cristo a través de la predicación del Evangelio y creímos en la palabra y fuimos bautizados, ¿qué se nos enseñó o qué se nos enseña? Que nuestros nombres son inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿No es cierto? Pero mire lo que nos dice Dios a través de Moisés. En Éxodo. Mire, vamos a ir a Éxodo. Estoy utilizando un poquito la ayuda de memoria. Vamos a Éxodo 32, versículo 31 al 33. Éxodo, versículo 32. Esto cuando lo enseñé hace un tiempo en estos lugares donde yo me reúno los sábados a veces, vino un anciano del templo adventista, y se supone que es maestro de escuela sabática, y se iró cuando yo hablé este texto. ¿Por qué? Porque los adventistas hoy día están enseñando que ya están salvos. Pero este texto les muestra su mentira. Mire lo que dice el profeta Moisés, el gran profeta Moisés, en Éxodo 32, versículos 31 y 33. Dice allí: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Verso 33 y el más importante. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Quiénes van a ser borrados del libro de la vida? ¿Quiénes son los llamados y pocos los escogidos? Los que pequen contra Dios. Los que pequen contra Dios en el día del juicio, cuando tu nombre pase por revista, si en el momento en que tu nombre pase por revista te hayas hallado falto, tu nombre va a ser borrado del libro. Por eso es un engaño satánico cuando te dicen y enseñan en los templos adventistas que vas a pecar hasta que Cristo venga. Lo mismo que enseñan las iglesias evangélicas y católicas. Ahora, si Cristo tuvo poder para hacer a Adán y a Eva sin pecado, y va a tener poder cuando Él vuelva para hacernos sin pecado, ¿por qué no tiene poder ahora para hacernos sin pecado? Si tuvo en el pasado con Adán y Eva el poder para hacerlos sin pecado, y según los adventistas y los cristianos en general, Dios va a tener poder de hacernos sin pecado cuando venga por segunda vez, ¿por qué no lo hace ahora? La respuesta es simple: porque no quieren dejar de pecar, porque aman el pecado. Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que guardan sus mandamientos. Es por eso que Jesucristo, tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis 22, nos invita a ¿qué? A velar. Y no solamente ahí, también en el capítulo 16 de Apocalipsis, nos invita a velar y a orar. ¿Por qué? Y esa es la misma invitación que le hace a Pedro y a los apóstoles la noche previa a su crucifixión. Velen y oren para que no entren en tentación. De manera que nosotros de ahora en adelante tenemos que velar, orar, para no caer en pecado, porque nuestro nombre puede pasar en cualquier momento en el juicio y nosotros no sabemos. Y esto tenemos que estudiarlo en la noche. Tenemos que entender en qué momento de la historia ocurre este juicio contra la iglesia. Pero aquí ahora nos vamos a profundizar en otro juicio para terminar este estudio mañanero. Y nos vamos a ir al texto que yo les tenía preparado, que está en, ya les digo, está, denme un segundito que perdí el texto, en Primera de Corintios.
Vamos a Primera de Corintios, que al comenzar el estudio le dije que fuéramos, pero al final mi mente se fue para otro lado. Vamos a Primera de Corintios, ya les digo, al capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a comenzar ahora a terminar el estudio, pero que nos va a llevar finalmente a estudiar Apocalipsis. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 al versículo 3. Dice, voy a leer el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿O no sabéis que los santos, o sea, la iglesia, los miembros de la iglesia, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Ahora Pablo también nos dice por ahí, andad como personas que seréis juzgadas. Mire, vamos a ver aquí. Aquí ponte tú, me parece un versículo que está en Romanos capítulo 2, versículos 2 al 16, donde nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, eso está en Romanos capítulo 2, versículos 2 al 24. Nos habla de un juicio en base de esa ley. Entonces, todo el mundo tiene que ser juzgado porque todo el mundo ha quebrantado la ley. Pero hay un grupo de humanos que tiene conocimiento de esa ley. Por lo tanto, esa ley va a acusar a aquellos que tienen conocimiento de la ley. Por lo tanto, lo primero que Dios debe verificar es que su pueblo, que proclama creer y guardar esa ley, Dios tiene que asegurarse que ese pueblo esté guardándola. ¿Y dónde lo va a verificar? En el juicio investigador que los adventistas creemos, por las profecías de Daniel, que comenzó en 1844. Pero el resto del mundo no conoce la ley. Por lo tanto, ellos van a ser juzgados en otra instancia. De manera que en el juicio investigador no entra el juicio contra los ángeles ni contra el mundo. El mundo es juzgado en otro juicio más adelante, que es lo que los evangélicos llaman el juicio final. Y los adventistas llamamos el juicio ejecutivo, el juicio final. Ahora, ¿quiénes van a juzgar en el juicio final? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6? Dice que los que van a juzgar son los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar? ¿Se fija? Son los santos, los miembros de iglesia. A 6. Los miembros de iglesia. Ahora, a ver, estoy buscando otro texto. Estoy buscando otro texto que dice, hacer así, no recuerdo muy bien el texto, pero dice que Pablo nos dice, tenemos que portarnos bien, porque seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Ya? A ver, seremos juzgados por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad. Y Pedro nos dice que si el juicio comienza por la casa, ¿qué será de aquellos que no guardan la palabra y los mandamientos de Dios? Vamos a revisar esos versículos. Y, a ver, el texto es Santiago 2.12. Ya, miren lo que dice Santiago 2.12. Estamos hablando que la iglesia será juzgada. Pero también vemos que la iglesia va a juzgar. Así que en la noche vamos a tratar de ordenar este tema, pero ahora vamos a comprender el juicio final, el juicio ejecutivo. Santiago 2.12. Santiago 2.12. Dice allí. Miren lo que dice la palabra. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por lo tanto, no hay juicio sin ley. No hay juicio sin ley.
Y es por eso que es absurdo lo que enseñan los evangélicos cuando proclaman a los cuatro vientos que viene un juicio final y luego proclaman que la ley fue abolida. Eso demuestra que esas iglesias son Babilonia y no entienden el evangelio. ¿Perfecto? Ahora, miren lo que nos dice Pedro. Si el juicio comienza por casa, vamos a ver, comienza por casa, ¿qué será? Miren lo que nos dice acá. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Su iglesia, su pueblo. Por lo tanto, el juicio comienza por su pueblo. Y los adventistas podemos asegurar que ese juicio al pueblo de Dios o a la casa de Dios comenzó en 1844. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, dice después el versículo 19, por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas como a fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, el juicio comienza por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿qué será de aquellos que no obedecen a Dios y guardan su palabra? Entonces, vemos un texto que nos decía, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 6, que los santos, que la iglesia, iban a ¿qué? A juzgar a los ángeles y al mundo. Pero la Biblia nos dice que primeramente va a ser juzgada la iglesia, el pueblo de los santos. ¿Para qué? Para saber quiénes de los llamados serán los escogidos. Y los que al momento de que Cristo venga se encuentren en pecado, serán raídos, serán borrados del libro de la vida. Así que es una mentira cuando la iglesia adventista te enseñan que vas a pecar hasta que Cristo venga y ellos mismos te dicen que creen en el juicio investigador. Es una contradicción por sí misma, como la misma contradicción de los evangélicos que dicen que creen en el juicio final, pero que la ley fue abolida. Ahora, si la ley tiene que estar presente en un juicio, y eso lo vamos a ver más en la noche también, en Apocalipsis 11 nos habla de la aparición de la ley a través de las tablas. Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19, dice, y se han airado las naciones. ¿Por qué se airan las naciones? Porque se predica el evangelio y las naciones no gustan del evangelio. Por eso las iglesias cambian el mensaje para que las naciones no se airen. Pero como se va a levantar un pueblo santo que va a predicar la verdad presente tal cual es, las naciones se van a airar. Y se han airado las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo para que los muertos sean juzgados. ¿Qué comenzó? Según el versículo 18 de Apocalipsis 11, el juicio de los muertos. Dice, el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Entonces, este es el juicio investigador para el pueblo de Dios, para la casa de Dios. Y luego viene el juicio contra el mundo, contra los ángeles caídos, contra los demonios y contra los seres humanos que no creyeron en el evangelio. Pero primero tiene que ser juzgada la casa de Dios, los que temen a Dios, los profetas y los siervos. ¿Y qué se les va a dar? El galardón de la vida eterna. Pero aquellos que sean hallados faltos dentro de la iglesia serán destruidos por el fuego consumidor en la segunda venida de Cristo. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Lo que se abrió aquí fue el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dicho evento, según los adventistas y según la Biblia, ocurrió en 1844 cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para finalizar la obra de juicio. Ahora, ¿por qué sabemos que es el lugar santísimo? Porque se abrió el templo en el lugar que está el arca del pacto. Y el arca del pacto fue puesta en el lugar santísimo. Y dentro del arca del pacto estaba la tabla de la ley, escrita por el dedo de Dios, los 10 mandamientos.
De manera que para que comenzara el juicio de los muertos, tenía que aparecer ¿qué cosa? La ley y el arca del pacto y abrirse el lugar santísimo. Ahora bien, ¿quiénes se van a sentar con Cristo para gobernar, para juzgar a los ángeles, para juzgar al mundo? ¿Y cuándo va a ocurrir ese juicio? En primer lugar, vamos a tratar de dirimir quiénes se van a sentar con Cristo a juzgar y a gobernar. Vamos para ello a entender Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que es el mensaje en el marco de la iglesia de la Odisea. El mensaje de la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes se van a sentar con Cristo en los tronos? Aquellos que venzan como Cristo venció. Y se sentarán como Cristo se sentó en el trono del Padre, se sentarán en los tronos para gobernar con Cristo y juzgar a los ángeles caídos, al mundo y a las iglesias apóstatas. Pero ¿cuándo se va a realizar este juicio? En que los hombres se van a sentar en trono junto con Cristo para juzgar. ¿A quiénes van a juzgar? A los ángeles, al mundo y a las iglesias apóstatas. ¿Cuándo va a comenzar este juicio? Vámonos a Apocalipsis capítulo 20. Ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 20. Dice allí la palabra del Señor. En el capítulo 19, desde el versículo 11 al 21, se nos habla de la segunda venida de Cristo en forma literal y la destrucción de los habitantes de la tierra. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes, carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, o sea, de los ejércitos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, al papado, y a los reyes de la tierra, a los políticos, y vi al papado, y vi a los políticos de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Eso es Armagedón. Los hombres se unen en pos del papado y la política y de las leyes mundanas para guerrear contra Cristo y contra su pueblo. Eso es Armagedón. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada, o sea, el papado fue apresada, y con ella el falso profeta, los evangélicos, los protestantes apóstatas, incluyendo la iglesia adventista apóstata. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho los milagros delante de ella por el poder del espiritismo, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la ley dominical, y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Eso es lo que va a ocurrir con la segunda venida de Cristo, la destrucción de los pecadores de este mundo. Y eso va a incluir al papado, a las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, apóstatas, al mundo, a los ángeles y todos los que se rebelen contra Cristo y contra su Padre. Pero mire lo que dice
el capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Qué comienza entonces? El milenio, los 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él. El abismo es la tierra, pero en un estado de desorden y de oscuridad. En el mismo estado en que estaba antes de que el Espíritu del Señor creara todo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con Cristo 1000 años y se van a sentar en los tronos y se les va a dar juicio para juzgar a los ángeles, para juzgar al mundo y para juzgar a la bestia y a su imagen, o sea, a los cristianos apóstatas, al catolicismo y al cristianismo evangélico? Como lo decía Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso lo comparamos nuevamente con Apocalipsis 21, con Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Entonces, para sentarse durante los 1000 años en los tronos para juzgar a los ángeles, al mundo y a las iglesias caídas con Cristo, primero hay que vencer. ¿Y qué hay que vencer? El pecado. ¿Y dónde se va a corroborar que tú venzas el pecado? En el juicio investigador que se lleva a cabo previo a la segunda venida de Cristo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. De manera que en el juicio investigador se escoge quiénes dentro de los muchos llamados serán los escogidos para irse con Cristo al cielo. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 7 para finalizar. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice lo siguiente la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Lo interesante de esta palabra final, en el versículo 23, obradores de maldad, es una palabra traducida del griego koine, que es la palabra anomia. La palabra utilizada originalmente en el griego, en la lengua en que se escribió Mateo, capítulo 7, versículo 23, cuando nos habla obradores de maldad, esa palabra maldad es traducida de la palabra griega anomia. Y la palabra griega anomia se sigue utilizando en el marco y en el contexto jurisdiccional, de legislatura. Es un lenguaje jurídico. Y que habla la anomia, o actuar con anomia, es quebrantar la Constitución o quebrantar alguna ley. De manera que muchas personas se van a presentar en el juicio para defenderse delante de Cristo, presentando sus obras en la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos santos, que guardemos su palabra y sus mandamientos, que lo obedezcamos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Estos son miembros de iglesia y eran misioneros. Profetizaron, eran profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, eran exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Entonces les protestaré. Nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad, quebrantadores de la ley. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. La invitación para aquellos que quieren ser parte del pueblo de Dios exige una invitación a guardar sus mandamientos, a santificarse, a obedecer la palabra, a estudiarla, a ponerla por obra y a compartirla. Y de esa manera el Señor nos otorga la transformación por medio de su Espíritu Santo para salvarnos del pecado. De otra manera, si solamente nos conformamos con participar en una denominación el sábado o el domingo, conforme a la denominación que pertenezcamos, y estamos con Dios solamente el sábado o el domingo, no vamos a avanzar, no vamos a ser salvos. Y tampoco podemos pretender ser salvos por pertenecer a una iglesia o por predicar o por profetizar o por hacer milagros o por echar fuera demonios. Porque si mi nombre pasa por el juicio investigador y yo tengo pecado y soy hallado falto, quebrantador de la ley, entonces el que yo haga miles de milagros o el que haga muchas predicaciones, muchos videos, muchos temas, muchos estudios, no vale nada, porque no son mis obras las que me salvan, sino que es Cristo el que me salva del pecado. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero cuando la puerta de la gracia se cierre, si yo continúo pecando, aún aunque esté en la iglesia, las palabras de Cristo me dicen que yo seré hallado falto y seré destruido a su segunda venida. Por lo tanto, cualquiera que te enseñe que vas a pecar hasta que Cristo venga, aunque sea pastor, anciano o maestro de la iglesia adventista, es un agente de Roma, es un agente de Satanás y un jesuita infiltrado. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. En la noche vamos a continuar y vamos a profundizar ahora en entender el juicio investigador. ¿Por qué los adventistas decimos que el juicio investigador es antes de la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué decimos que el juicio final es posterior a la segunda venida de Cristo, como lo acabamos de confirmar? Así que les agradezco esta hora que me han acompañado en esta mañana, en este día festivo. Gracias, hermanos, porque podrían estar durmiendo, pero han preferido estar aquí junto con nosotros compartiendo la palabra y la santificación que el Señor, sin duda, nos ha prodigado a aquellos que le buscan desde temprano para conocerla a través de su palabra. Dios les bendiga y recuerden siempre, hermanos, Maranata, Cristo ya viene. Amén. Yo estoy constantemente verificando que no se me apague el micrófono para la gente.